Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase más de FIAS Math. Hoy día vamos con una clase sobre área de un cono, es decir, vamos a aprender a calcular el área de un cono, pero antes de calcularla, y acá ya tenemos la fórmula de hecho, para hacer el cálculo de ese ejercicio y de ese ejercicio que tenemos ahí, antes de eso debo explicarte qué es el área de un cono, porque muchos se confunden y cuando le hablan del área de un cono, piensan en el volumen de un cono y no es así. Para poder calcular el área de un cono basta simplemente con tener un poquito de imaginación. ¿Y por qué imaginación? Bueno, ¿por qué? Porque acá tenemos un cono. Eso es un cono. Ya es como el que se utilizan en los cumpleaños que se ponían anteriormente en la cabeza. Un cono tiene partes. El vértice, que está acá arriba, que es la puntita del cono. La altura que va desde el vértice y baja perpendicular, baja directamente hacia abajo. O sea, baja así en línea recta. Esa es la altura. Y llega a la parte central de la circunferencia que se forma en la base. Porque la base es un círculo, ¿ya? Es eso que tenemos ahí. Y la altura llega justamente al centro de ese círculo. Y además de eso, si nosotros miramos el cono de lado, vamos a ver esa línea, y esa línea se llama generatriz, ¿ya? Ese es el nombre que recibe esa línea. Y además, adicionalmente, sabemos que todo círculo tiene un radio. Ok, cuando hablamos del área de un cono, hablamos del cono que lo vamos a abrir, ¿ya? Lo vamos a abrir. Y ese cono, su base no es una base que no hay nada. De hecho, no podría ponerme yo el cono arriba, sino que esa base tiene una circunferencia, es decir, está forrado por todas partes el cono, ¿ya? No es un cono que yo me voy a poder poner en la cabeza. No, no lo es así. Entonces, cuando hablamos del área, hablamos de la superficie del cono. Y esa superficie está compuesta por dos partes. Primero, la superficie de la circunferencia de la base y la superficie, además de eso, de la superficie del cono en sí. Y ese cono, es decir, tú es como hacerle un corte a esto acá y lo vas a abrir. Y al abrirlo, te queda de esa manera que tenemos acá, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar del área de un cono, vamos a hablar de toda la superficie del cono. La superficie del cono con su respectiva base, ¿ya? Es decir, este es un cono que tiene una base. No es un cono sin base, porque hay veces que el cono yo le saco la base y no hay nada ahí, ¿ya? ¿Qué son esos que uno se puede poner en la cabeza? ¿Cómo se calcula justamente el área total del cono? El área total es la suma de estas dos bases, perdón, de estas dos áreas. El área de la base más el área lateral. Y el área lateral va a ser esta que tenemos acá. El área de la base, que es un círculo, bueno, ya sabemos cómo se calcula. Pi r cuadrado, como cualquier círculo. Pero el área de la parte lateral se calcula como pi r por la generatriz. La generatriz es un dato que te van a dar y a veces no te lo van a dar. Y ahí, en el ejercicio que tengo un poquito más abajo, hay un ejercicio donde no lo dan. Y ahí vamos a ver cómo se calcula. Es bastante simple. Un anticipo, Pitágoras. Ok, entonces la suma de estas dos áreas vendría siendo justamente el área del cono. Ahora, si te das cuenta, se puede factorizar. Como las dos tienen pi r, uno extrae pi r y te queda pi r paréntesis r más generatriz. Por lo tanto, de esa manera se calcula justamente el área de un cono. Calculemos el área del cono que tenemos acá. Entonces, si calcula el área, vamos a bajar la fórmula para que así tú puedas tener esto acá. Y así de esa manera puedas ir aplicándolo, ¿ya? Veamos, vamos a hacerlo un poquitito más pequeño y puedas ir visualizando a medida que vamos resolviendo. Dice, calcula el área de los siguientes conos. Siguientes, ese es el primero y más abajo hay otro. Entonces tenemos altura, tenemos generatriz y tenemos radio. Tenemos todo. De hecho, la altura creo que es algo que no necesitamos. ¿O sí? Vamos a verlo. Entonces, el área del cono estaría dado por la fórmula pi, que vamos a usarlo como 3,14. Por el radio que tenemos son 3 metros. Paréntesis, radio nuevamente, que son 3 metros. Más, voy a poner un por ahí, más la generatriz, que son 5 metros. Si te das cuenta, no necesitamos la altura en este caso. En otro caso, más adelante, sí lo vamos a necesitar. Vamos a habilitar nuestra calculadora para que nuestra amiga calculadora nos ayude a hacer los cálculos. Pero primero vamos a poner acá, vamos a multiplicar. 3.14 lo vamos a multiplicar por 3, ahí sí. ¿Y eso nos da un resultado de fracción? No, mentira, nos da 9.42. 9.42. Alguien dirá, oye, no lo hiciste mentalmente. Podría hacerlo, pero no quiero equivocarme. Y uno de repente se equivoca en cosas muy básicas. Entonces, pi por r cuadrado, paréntesis, 3 más 5 es 8, genio. Excelente, 3 más 5 es 8. Y nos queda 9.42 por 8 metros. Es decir, ahora recurro nuevamente a la calculadora y multiplico esto por 8 y me da como resultado 75,36. 75.36 metros cuadrados, porque acá me queda metro por metro y eso es metro cuadrado.
Es decir, el área de la superficie de este cono completo, que tiene su base también, es 75.36 metros cuadrados. Si te das cuenta, es bastante, pero bastante simple. Vamos al siguiente ejercicio y bajamos nuestra fórmula nuevamente porque quiero ir mostrándote qué cosas se puede hacer y qué no. Segundo y último ejercicio, bastante simple. Tenemos justamente otro cono de altura 12, base 5 y no tenemos la generatriz. Si te das cuenta, esta fórmula no incluye altura por ninguna parte. No la incluye. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué hago con la altura? Que me dan la altura, pero no me dan la generatriz. Me falta la letra G para poder calcular eso. Bueno, podemos darnos cuenta de que acá justamente se forma un triángulo pitagórico. Perdón, un triángulo rectángulo. Y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras tiene tríos pitagóricos que tú te los puedes saber de memoria o los puedes calcular. Yo me lo sé de memoria. El trío pitagórico 12, 5 me da como resultado una hipotenusa que es mi generatriz igual a 13 centímetros. ¿Podríamos calcularlo? Sí. Con el teorema de Pitágoras nos queda de que G es igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Ya? Podemos usar la calculadora para hacer esto. ¿Ya? Y calcular la raíz cuadrada de 12 por 12. 12 al cuadrado, 12 por 12, más 5 por 5, ¿cierto? Y eso nos da como resultado 13, ¿ya? Si te das cuenta, utilizando el teorema de Pitágoras podrías calcularlo o saberte algunos tríos pitagóricos de memoria. En este caso, el 5, 12, 13 es un trío pitagórico. Así que la generatriz me da como resultado 13 centímetros. Estamos en centímetros. Y con eso ya tengo los datos suficientes para calcular el área del cono, que vendría siendo πr, es decir, 3.14 por el radio, que son 5 centímetros, paréntesis, radio 5 centímetros, más generatriz, que la acabamos de calcular, que son 13 centímetros. Entonces, hacemos, no voy a hacer la multiplicación ahora, la voy a hacer toda junta después, por 5 centímetros. 3,14 por 5 centímetros, y nos queda 5 más 13, 18 centímetros. Entonces, ¿qué hago ahora? Multiplico todo junto. 3,14 por 5 por 18 y nos da como resultado otra fracción más. 282,6. 282,6 centímetros cuadrados. Y con eso ya tengo calculada justamente el área de este cono. Si te das cuenta, si no te dan la generatriz, aplica Pitágoras, y si te dan la generatriz, bueno, es todo más simple. ¿Ya? Dejamos esta clase hoy día hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.